¿Alguna vez te has preguntado cuánto cuesta una vida? ¿O cuánto vale el silencio de la persona que duerme a tu lado? Dicen que el matrimonio es el refugio contra las tormentas del mundo, pero yo no sabía que mi esposa llevaba años construyendo mi ataúd con el oro que yo mismo ponía en sus manos. Hay silencios que no son paz, son el sonido de una mecha encendida que espera el momento exacto para estallar. Mi nombre es Javier. Durante 17 años creí que era el arquitecto de una vida perfecta. Gerente de suministros, un hombre de números, de contratos, de logística. En mi casa, yo era el pilar. Sofía, mi esposa, era la belleza que adornaba ese hogar. Gimnasios, salones de belleza, cenas con amigas. Yo pagaba sus lujos con gusto, pensando que su felicidad era el precio de mi tranquilidad. Pero la perfección es una máscara de cristal. Y esa noche, la máscara se rompió en 1000 pedazos. Todo empezó con un grito. Un grito injusto contra Elena, nuestra ama de llaves. Elena lleva 7 años con nosotros, ha sido la madre que Sofía nunca quiso ser para nuestra hija, Lucía. Elena, el té está amargo. Elena, las toallas están mal puestas. La voz de Sofía cortaba el aire como un látigo. Había un odio nuevo en su tono, una furia eléctrica que no lograba comprender. Esa noche, el cansancio me venció en el sofá de la sala. Pero a la 1 de la madrugada, algo me arrancó del sueño. Un frío en la nuca. Abrí los ojos y ahí estaba ella, la vieja Elena, de pie en la oscuridad como una aparición. Sus labios se movían sin sonido, sus ojos reflejaban un terror genuino. Don Javier, me susurró al oído, su aliento rozando mi piel. No debe dormir hoy. Si duerme, es posible que mañana no despierte. Se fue sin esperar respuesta, dejándome el corazón martilleando contra las costillas. ¿Demencia? ¿Un delirio de la vejez? Me quedé inmóvil, mirando las sombras del techo. 20 minutos después, escuché la puerta de nuestra habitación abrirse. Era Sofía. Caminaba descalza, moviéndose como un fantasma por el pasillo. La seguí, ocultándome en la penumbra. Se encerró en el baño, pero no cerró la puerta por completo. Pegué el oído a la madera, conteniendo la respiración. Entonces, escuché la voz de mi esposa, suave, casi cariñosa, pero no era para mí. Sí, lo digo en serio, tiene que ser esta noche, decía ella al teléfono. Mañana sale de viaje temprano. En la carretera puede pasar cualquier cosa. Mi sangre se congeló. Tienes que cortar los frenos hoy mismo, Diego. No tenemos más tiempo. Hizo una pausa y luego soltó una risita escalofriante. Él no sospecha nada. Duerme como un tronco. Diego, es nuestra oportunidad. La casa será mía, el seguro de vida también. Por fin podremos estar juntos sin escondernos. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Sofía. Mi Sofía. La madre de mi hija. Estaba planeando mi ejecución por unos cuantos euros y la cama de un amante. Regresé al sofá, temblando, fingiendo estar dormido cuando la escuché volver a la habitación. Me quedé mirando la oscuridad hasta que el sol empezó a teñir de gris las ventanas. Cada minuto era una agonía. Cada respiración de ella, en la habitación de al lado, me recordaba que estaba durmiendo con un verdugo. Pero Elena tenía razón. Gracias a su advertencia, el hombre que despertó esa mañana ya no era el marido sumiso y proveedor.
A las 6 de la mañana, frente al espejo del baño, vi a un hombre que acababa de nacer de las cenizas de su propia traición. La casa acababa de empezar, y Sofía no tenía idea de que su presa ahora tenía colmillos. El amor te hace ciego, pero el odio te da una visión de rayos X. Esa mañana, mientras el sol de Madrid se filtraba por las cortinas, comprendí que mi vida había sido un teatro de marionetas donde yo pagaba el hilo que me asfixiaba. No sentía dolor. El dolor es para los que aún tienen esperanza. Yo solo sentía un frío glacial, la claridad de un hombre que sabe que debe matar el recuerdo de su esposa antes de que ella mate su cuerpo. Bajé a la cocina. El olor a café inundaba la estancia, pero para mí, olía a conspiración. Sofía apareció con su ropa de yoga, radiante, con esa sonrisa que antes me desarmaba y que ahora me provocaba náuseas. Cariño, ¿todavía aquí? ¿No deberías estar ya en la carretera? Preguntó, acercándose para darme un beso que esquivé fingiendo buscar una cuchara. Se canceló, Sofía, dije, manteniendo la voz tan plana como una lápida. El proveedor llamó anoche. Un problema de logística. Me quedo en casa esta semana. Vi el destello. Fue apenas un segundo. Sus pupilas se dilataron, su mano apretó la taza con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Pánico. Pura y deliciosa frustración. Ella no sabía que mi coche, el que debía convertirse en mi ataúd de metal en alguna curva de la autopista, estaba ahora bajo mi control. Esa misma mañana, busqué a mi único aliado. Me reuní en un café de mala muerte con Sergio Meléndez, un exinspector de policía que ahora se dedicaba a limpiar los trapos sucios que la justicia oficial tarda demasiado en lavar. Le conté todo. El susurro de Elena, la llamada en el baño, el nombre de Diego. Diego San Román, dijo Meléndez, lanzando una carpeta sobre la mesa. Dueño de una cadena de gimnasios. Un depredador de esposas ricas y hombres distraídos. Tu mujer no es la primera, Javier, pero pretende que seas el último en enterarte. Meléndez envió a un mecánico de confianza a mi garaje esa misma noche, a escondidas. El informe fue devastador, los conductos de los frenos habían sido cortados quirúrgicamente. Un par de frenadas fuertes y el líquido se vaciaría, dejándome a merced de la inercia y la muerte. Ahí, frente a esas mangueras cortadas, murió el Javier que amaba. Regresé a casa y me puse la máscara. Cené con ella. Escuché sus mentiras sobre su día en el spa. Incluso le serví vino, asegurándome de que fuera ella quien bebiera de la botella que ella misma había abierto. La miraba a los ojos y me preguntaba, ¿en qué momento decidiste que mi vida valía menos que el seguro de esta casa? Pero el golpe maestro no sería físico. Meléndez empezó a seguirla. Fotos en hoteles, grabaciones en el coche de Diego, registros de llamadas donde discutían cómo acelerar el proceso ahora que el plan del coche había fallado. Querían intentar veneno o un accidente doméstico. Cada prueba que Meléndez me enviaba era un clavo más en el ataúd de su libertad. Lo más difícil fue Lucía, mi hija. Verla abrazar a su madre, sin saber que esa mujer estaba dispuesta a dejarla huérfana de padre por un amante de gimnasio. Le mentí. Le dije que mamá y yo estábamos pasando un bache. Me dolió su mirada de reproche, pero prefería su odio temporal a su trauma eterno. Javier, estás muy callado últimamente, me dijo Sofía una noche, mientras limaba sus uñas con una calma aterradora. ¿Te pasa algo? Solo estoy reorganizando mis finanzas,
Querida, respondí con una sonrisa gélida. Quiero asegurarme de que, si algo me pasa, tú y Lucía tengan exactamente lo que se merecen. Ella sonrió, pensando que había ganado. No sabía que lo que se merece no era mi fortuna, sino una celda de 4x4 donde el sol solo entra en tiras delgadas. La trampa estaba puesta. El cazador ahora era la presa, y yo solo estaba esperando a que diera el último paso en falso. Vivir con el enemigo no es lo difícil. Lo difícil es sonreírle mientras sabes que ha calculado el peso de tu cadáver para cobrar una póliza. Cada noche, al acostarme a su lado, sentía que el aire se volvía espeso, como si la habitación estuviera llena de gas invisible esperando una chispa. Sofía seguía siendo la esposa perfecta ante los ojos del mundo, pero para mí, cada vez que me pasaba un vaso de agua, yo veía una sentencia de muerte. Meléndez me mantenía informado. Se han vuelto descuidados, Javier, me dijo por teléfono. El tal Diego está presionando. Tiene deudas de juego y el dinero de tu seguro es su tabla de salvación. Están planeando algo para este fin de semana. La tensión era asfixiante. Tuve que instalar cámaras microscópicas en mi propio despacho y en la cocina. Vi a Sofía registrar mis cajones buscando documentos de propiedad. La vi hablar por teléfono desde el jardín, gesticulando con furia, frustrada porque yo ya no usaba el coche y apenas salía de casa. Era como ver a una hiena dando vueltas alrededor de una jaula que creía abierta. Me reuní con mi abogada y con la inspectora asignada al caso, una mujer de hierro llamada Valenzuela. Les entregué las grabaciones de Meléndez, el informe de los frenos cortados y las fotos de sus encuentros en el hotel de las afueras. Es suficiente para una orden de arresto por tentativa de homicidio y conspiración, me dijo Valenzuela. Pero necesitamos que ellos den el paso final. Necesitamos que el plan se ponga en marcha para que no haya duda ante un juez. El jueves por la noche, el aire se rompió. Sofía entró en el salón con una suavidad sospechosa. Javier, estás muy tenso. He preparado una cena especial, solo para nosotros. Elena se ha llevado a Lucía a casa de su tía por la noche. Mi corazón dio un vuelco. Era el momento. El escenario estaba vacío, solo el verdugo y su víctima. Me senté a la mesa. El plato de risotto humeaba frente a mí. Ella me miraba fijamente, con esa belleza letal que ahora me resultaba repulsiva. Brindemos por nosotros, por nuestro futuro, dijo, alzando una copa de vino tinto. Yo sabía que en algún lugar de la casa, la policía estaba escuchando a través de los micrófonos que Valenzuela había instalado esa tarde mientras Sofía estaba en el gimnasio. Levanté mi copa. El cristal tintineó. Pero antes de beber, la miré directamente a los ojos, con una intensidad que la hizo parpadear. Dime la verdad, Sofía. ¿Vale tanto este futuro como para que yo no esté en él? Su mano tembló. El vino estuvo a punto de derramarse. En ese instante, el timbre de la puerta sonó con una violencia que hizo que Sofía saltara de su silla. No era un mensajero. No era un vecino. Era el sonido de la justicia derrumbando la puerta de su castillo de mentiras. La puerta no se abrió, se desintegró. El estruendo del ariete de la policía resonó en las paredes de mármol de nuestra casa, rompiendo el silencio sepulcral de la cena. Sofía se puso en pie de un salto, dejando caer su copa de vino. El líquido tinto se derramó sobre el mantel blanco como una mancha de sangre, un presagio de lo que estaba por venir. Policía. Nadie se mueva.
El grito de la inspectora Valenzuela llenó el comedor. Agentes armados entraron como una marea negra. Sofía palideció tanto que por un momento pensé que se desmayaría. Miró a los policías, luego me miró a mí. Buscaba en mi rostro la confusión, el miedo del esposo que necesita ser protegido. Pero solo encontró mis ojos fríos, observándola desde el otro lado del abismo. Javier, ¿qué es esto? Diles algo. Chilló ella, su voz aguda perdiendo toda la elegancia que tanto ensayaba. Ya no hay nada que decir, Sofía, respondí, poniéndome de pie con una calma que me sorprendió a mí mismo. Los frenos de mi coche hablaron por ti. Tu amante, Diego, también está hablando en este momento en la otra punta de la ciudad. La inspectora Valenzuela se acercó y le leyó sus derechos mientras le colocaba las esposas. El sonido del metal cerrándose en sus muñecas fue la melodía más satisfactoria que escuché en años. Sofía empezó a gritar. Pasó del shock a la furia, y de la furia a las lágrimas de cocodrilo. Juró que era un error, que yo estaba loco, que ella me amaba. Pero cuando Valenzuela puso sobre la mesa la grabación de su voz discutiendo mi muerte, Sofía se quedó muda. Su rostro se transformó, la máscara de esposa abnegada se cayó definitivamente, dejando ver a la mujer fría y calculadora que siempre fue. Meses después, el juicio fue un circo de traiciones. Diego, el gran amor de su vida, no tardó ni una hora en confesar todo para intentar reducir su condena. Se vendieron el uno al otro como los cobardes que eran. Verla en el banquillo de los acusados, sin maquillaje, escoltada por guardias, me hizo comprender que nunca la conocí. 7 años de prisión. Esa fue la cifra de su libertad perdida. Cuando el juez golpeó el mazo, sentí que un peso de toneladas se levantaba de mi pecho. Salí de la sala del tribunal sin mirar atrás. Afuera, el sol de Madrid brillaba con una intensidad nueva. Lucía me esperaba en el coche con Elena. Mi hija me abrazó con fuerza. Todavía dolía, todavía había cicatrices, pero por primera vez en mucho tiempo no había sombras entre nosotros. Sofía creía que me estaba cavando una fosa. No sabía que, al intentar enterrarme, solo estaba sembrando la semilla de mi libertad. Ella se quedó en la oscuridad de una celda, yo volví a la luz de la verdad. La libertad no es solo la ausencia de una amenaza, es el silencio absoluto de los fantasmas que antes gritaban en tu cabeza. Han pasado 2 años desde que el mazo del juez cerró la puerta de la celda de Sofía. Durante mucho tiempo, pensé que mi capacidad de confiar había sido asesinada junto con mi antiguo yo en aquel garaje oscuro. Pero el tiempo, aunque no borra las cicatrices, les da un nuevo propósito. Hoy, no hay despertadores que me recuerden una vida de suministros y logística fría. Mi oficina ahora es un pequeño estudio de arquitectura frente al mar en la Costa del Sol. Vendí la casa del horror, la mansión que Sofía quería heredar, y con ese dinero construí un refugio de madera y cristal donde el único sonido que se permite es el de las olas y las risas. Lucía está en la universidad, estudiando medicina. Se ha convertido en una mujer fuerte, con una mirada que ya no busca la aprobación de una madre ausente, sino su propio camino. A veces la miro y veo el rastro de la tormenta que pasamos, pero también veo el arco iris que vino después. Y Elena, la leal Elena. Ella ya no limpia mi casa, ahora es la abuela honoraria que siempre fue. Vive en una pequeña casita en mi propiedad, cuidando su jardín de rosas y asegurándose de que el té, esta vez, sea siempre dulce. Hace unos meses, en una caminata por la playa,
conocí a Carmen. No fue un flechazo de película, sino algo más profundo, una conexión de dos personas que saben lo que es perderlo todo y tener que reconstruirse desde los cimientos. Ella no me pregunta por mi pasado con sospecha, y yo no miro su teléfono cuando sale de la habitación. Hemos aprendido que la verdadera paz no se encuentra en el control, sino en la transparencia. A veces, cuando el sol se pone sobre el Mediterráneo, pienso en Sofía. No con odio, ni siquiera con rencor. Siento una extraña lástima por ella. Mientras ella sigue contando los días tras los barrotes, consumida por una ambición que le robó la vida, yo he descubierto que la verdadera riqueza no estaba en la póliza de seguro, ni en los metros cuadrados de una mansión. La verdadera riqueza era esta brisa. Era poder dormir sin miedo a no despertar. Era entender que, para volver a nacer, primero tuve que morir un poco. Hoy, Javier no es el hombre que sobrevivió a una traición. Es el hombre que aprendió a vivir después de ella. La justicia se encargó del castigo, yo me encargué de la vida. Y créanme, la vida sabe mucho mejor cuando la ganas en el último asalto.